Muy buenos días. Uy, todo por hoy van a aguantar. Próximo domingo. Los días domingos por la mañana, por algún tiempo, estuve tratando de mirar con vosotros las palabras que solamente están escritas por Lucas. Solamente por Lucas. Y recordarán seguramente la parábola de los dos hijos. Para otros será la del hijo pródigo, donde tuvimos más tiempo y todavía no sabemos si el hijo mayor entró o no, ¿verdad? Así que hemos estado mirando algunas parábolas de Lucas y voy a escoger una que necesito un par de domingos, ¿cierto? Pero voy a tratar de hacerlo esta mañana, que es la parábola muy conocida, tanto como la anterior, que es la parábola del fariseo y el publicano. Conocéis todo, ¿verdad? Ya. ¿Quién quiere ser como el fariseo? ¿Nadie? ¿Quién quiere ser como el publicano? Tal vez. Tal vez. Muy bien. Eso está en Lucas 18. Eso está en Lucas 18, desde el versículo 9 al versículo 14. No es tan larga y son todos los personajes principales y por supuesto el narrador, porque el narrador de la parábola es por supuesto el Señor. Es el Señor el que cuenta la parábola. Y aquí él usará a dos personajes absolutamente opuestos entre sí y vamos a mirar qué es lo que dice. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Dijo también esta parábola. Ahora, en la parábola dirá que unos fariseos, pero probablemente en el versículo 9 tiene él un auditorio. No sabemos si es muy grande, si es muy pequeño, pero es un auditorio que ya lo hemos visto en otras ocasiones. ¿Cuál es el auditorio? El auditorio son los fariseos. Así comienza cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo. Contó esta parábola, dice otra traducción que me agrada, contó esta también, o contó esta parábola a algunos de ellos que se habían convencido a sí mismos que eran justos y menospreciaban a los demás. A ese grupo le va a relatar una voz o una historia. Y esta es la historia. Dice el versículo 10. Dos hombres. La historia habla de dos hombres. Los dos hombres hacen exactamente lo mismo que subir al templo a orar. Ahora, la oración del pueblo judío era dos veces al día, por supuesto no era obligación, pero todos iban a orar. Las oraciones eran públicas, había un lugar específico para orar. Y entonces había una oración por la mañana, a las 9 de la mañana. Esta es una oración pública, no es una oración privada. Por eso esto dije de público. Uno podría decir como la oración en una congregación, oración pública. Estas eran oraciones y el pueblo se juntaba a orar. Podía ir en la mañana, podían ir a las 3 de la tarde. Había dos horarios donde el pueblo judío se juntaba a orar y eso se juntaba también con algunos sacrificios como el de la propiciación. Ahora, el sacrificio llamado propiciación es preponderante en esta palabra.
es sumamente importante por lo que dice el publicano. Así que el versículo 2 dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Ya creo que ya todos conocen más o menos lo que era un fariseo. Era un grupo muy celoso. Había muy buenos fariseos, como se mencionó en predicaciones, que Pablo mencionó. Por supuesto que sí, conocemos a Nicodemo, conocemos a José de Arimatea, y tal vez el más grande de todos los fariseos sería el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que, por lo tanto, uno tiene una cierta distancia, como que le tiene cierto recelo, por así decirlo, a los fariseos. Pero eran hombres extremadamente dedicados, pero equivocadamente en muchas cosas. ¿Ya? Así que el fariseo, los dos hombres subieron al templo. Cuando se dice subieron al templo, es porque el templo estaba construido en el monte más santo y más importante de Israel, que reemplazó a uno anterior. ¿Cuál es el monte más importante antes que naciera el templo en los tiempos de Salomón? ¿Cuál era el monte más importante? El Sinaí. Ahí se dio la ley. Ahí el pueblo tuvo muchos días con el Señor. Pero ahora está el monte que no era, más bien era un cerro, y ahí estaba construido el templo. Hoy día usted ve el muro del ornamento, así llamado, en ese lugar. Así subieron, por eso dice subieron generalmente. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano, recaudador de impuestos. Esa es la traducción mejor. Publicano no, quizás no es más tan entendible a veces. Mejor sería llamarlo un recaudador o cobrador de impuestos, que existen en muchos lugares aún, es que cobraba los impuestos. Ahora los impuestos aquí en Chile se pagan de otra manera y en todos los países. Pero allí el publicano, y ustedes conocen a uno con nombre, etcétera, muy conocido, ¿verdad? Que al final terminamos queriéndolo mucho, como es Saqueo. Él era un recaudador de impuestos y jefe. El recaudador de impuestos, su trabajo era un trabajo aborrecido, porque él era aborrecido, porque ellos trabajaban para los romanos. Los impuestos que ellos cobraban, se los cobran a Israel, a todo israelita tenía que pagar impuestos. Leví, por ejemplo. Leví es otro. Y Leví llegó a ser uno de los apóstoles a quien conocemos como Mateo. Él se llamaba Leví. Y cuando el Señor lo llamó, Leví estaba sentado cobrando los impuestos. Ahí estaba él, y la gente haría fila, los comerciantes, etcétera, pagando los impuestos. ¿Por qué eran aborrecidos? Porque esos impuestos no eran para Israel, esos impuestos eran para Roma. A veces también eran aborrecidos porque generalmente se dice que cobraban o abusaban de aquí. Entonces hacían ricos. Así, estos son los dos personajes importantes de la historia que este relator nuestro, que es el Señor, está contando. Este relator. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y entonces ahora la historia se va hacia uno de ellos, porque el Señor nos va a hablar ahora qué es lo que hace uno y qué es lo que hace el otro. Entonces, el versículo, hay mucha más gente, no se olviden que es hora de oración. Así que no hay que estén solos. No, tiene que haber mucha gente más a su alrededor y seguramente escuchando y mirando. Puede ser. No dice esos detalles. Pero si ellos han subido al templo a orar es porque están aprovechando, pero repito una vez más, están aprovechando que hay dos periodos, dos horarios
para la oración del pueblo judío. ¿Ya? Muy buena costumbre que ojalá las iglesias lo tuvieran, ¿verdad? Juntarse ahora. Desde 40 de la tarde y reunión de oración a las 6:30 de la tarde. Me he conectado, trato de conectarme justo a las 6:30 y me encuentro como estoy el primero, segundo, tercero en conectarme a la reunión de oración. Solo les doy el aviso, pero eso el aviso es triste. Entonces, dice el versículo 11, el fariseo. Ahora el Señor habla de este primer personaje, el fariseo. El fariseo está puesto en pie. El fariseo ora consigo mismo de esta manera. Dios, la oración se dirige a Dios siempre. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, como son los otros hombres. La traducción que tengo dice que son estafadores. Aquí se usa ladrones, estafadores. Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones o estafadores, que son injustos y que además son adúlteros. Hay tres cosas. Ni aún soy como este publicano. Así que debe estar a cierta distancia, no tan juntos, pero lo ha visto, quizás lo conoce, pero ni siquiera soy como este publicano. Esa es la pretendida, luego explicaré un poco más, pero esa es la pretendida oración de este hombre, de este religioso, muy religioso, fariseo. Continúa en el versículo 12, porque en el versículo 11 lo que él está diciéndole a Dios, lo que no soy. Estoy contento que no soy de esta manera. Además, en el versículo 12, ahora, él menciona lo que hace. Y hay dos cosas que él menciona. Ayuno 2 veces a la semana. No es obligación o ayunar tanto, ¿eh? Pero él 2 veces a la semana. Nos haría bien ayunar, ¿verdad? Dicen que por salud haría bien ayunar. Él ayunaba, por supuesto, por principio religioso, voy a ponerlo de esa manera, y él dice que ayuna 2 veces a la semana. Eso es una de las cosas que él hace, de lo cual se siente tremendamente orgulloso. Ayuno 2 veces a la semana, no cualquiera lo hace, pero yo lo hago. Y luego agrega algo más. Y doy diezmo de todo lo que gano, pago el 10% de todo lo que gano. Por ahí leí que además él pagaba a veces el 10% de lo que compraba porque probablemente él pensaba que puede ser que ese comerciante no haya pagado el 10%. Entonces lo pagaba él también. Para que vean lo escrupuloso que era. Ya tienen la imagen, ¿verdad? Ya tienen la imagen de uno de los dos. ¿Nos parecemos a él en alguna cosa? No sé. Al final voy a preguntar. Termina el versículo, entonces, el versículo 11 es lo que él le está diciendo a Dios, dándole gracias de lo que es o de lo que no es, que tiene que ver con la maldad, tiene que ver con lo malo, con lo pecaminoso. No, yo no hago eso. Versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana, y esto es lo que él hace constantemente y diezma. Versículo 13, el Señor ahora se refiere al publicano, al recaudador de impuestos, como Saqueo, el más conocido, o como Leví, Mateo, que dejó de ser, ambos dejaron, cambiar. Y seguramente de la historia también. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Qué significa eso? Bueno,
no necesita tanta explicación, ¿verdad? No tiene, no se atreve ni siquiera a mirar al cielo. Sino que se golpeaba el pecho, lo que no era usual, pero él lo está haciendo, no era usual, sino que se golpeaba el pecho las mujeres mayormente y cuando estaban en una profunda pena, algún dolor, alguna pérdida. No era propio de un hombre hacerlo, pero él lo hacía. De señal de contrición, de tristeza, de vergüenza. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Están tal vez muy cerca del altar, a lo mejor donde se ofrecían los sacrificios. Probablemente era el horario de la propiciación, algún sacrificio que tiene que ver con la propiciación, por eso lo dije. En el fondo este hombre está hablando de propiciación, ya explicaré aquello a lo mejor. Y dice el 13, más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, y ahí termina, el versículo 13, solamente el versículo 13 está dedicado a la actitud del conocido o llamado publicano. El versículo 11 y 12 está dedicado a la actitud del fariseo. Y el versículo 14 es la conclusión del relato. ¿Cómo concluye el Señor? ¿Qué es lo que el Señor dice al final? ¿Qué es lo que Él, qué es el resultado de todo lo que está viendo? ¿Qué es lo que Él dice? Esto es lo que Él dice. O digo, ¿a quién le está contando la palabra? No se olvide. El versículo 9. A unos que confiaban en sí, como justo. ¿Quién es ese de los dos? El fariseo. Versículo 14, os digo que este publicano descendió o se fue a su casa justificado. Claro. Se fue justificado antes que el otro. El otro no. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué el publicano ha sido justificado delante de Dios? Y el fariseo, que tiene tantas cosas a favor y se siente orgulloso de ello, de tantas cosas buenas que ha hecho, ¿por qué no es justificado? Y la razón que el Señor da es, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es más o menos la lectura, con algunas explicaciones en el camino, y por supuesto que con tiempo no alcanzaré a aceptar. Bueno, hay una oración que es injusta de un hombre que se cree justo. Eso es lo primero. Hay la oración, hay dos oraciones. ¿Ah? Hay dos oraciones. La oración de uno de ellos es absolutamente injusta porque está realizada por un hombre profundamente orgulloso. Esa no es una oración que Dios va a escuchar. De hecho, cuando el Señor habla de la oración de este hombre, dice que oraba consigo mismo. No sé si te das cuenta la lectura, lo pregunto. En algún momento dado, el fariseo, en algún momento dado, el fariseo está reconociendo algo. En algún momento el fariseo está manifestando alguna necesidad. En algún momento el fariseo está diciéndole a Dios, te necesito. En algún momento el fariseo está pidiendo algo a Dios. ¿Está pidiendo algo? No, no pide nada. Y el que no pide nada es porque no. Si yo le digo necesito 10 millones de pesos para, es porque tengo una necesidad. O si alguien le pide a usted, no hace mucho, ¿verdad?
Pero si alguien le pide a usted algo porque usted tiene una necesidad. Este hombre no está pidiendo nada. ¿Te dio cuenta? Nada. Él no está pidiendo nada. Eso es una de las cosas resaltantes de esta oración, de este hombre o pretendida oración, porque el Señor mismo ya la define al principio. Oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo, lo que quiere decir que él no está orando a Dios, aun cuando diga Dios. Puede mencionar el nombre de Dios, pero no está pidiéndole nada a Dios. Y la segunda oración, creo que la oración, estaba mirando por ahí, hay muchas definiciones, pero creo que esta es la oración justa, de un injusto. Es la oración recomendada, si usted quiere. Es la oración que tendría que yo recomendarme siempre a mí mismo y recomendarle a cualquier hermano o a cualquier persona. Esta es la oración, iba a decir modelo, pero la oración modelo es el Padre Nuestro, así llamado. Pero esta es una oración, una petición. Son poquitas palabras. Pero la actitud de este hombre y lo que está diciendo lo muestra, con todas sus imperfecciones y sus necesidades. Fíjense que esta oración no dice mucho. No es una larga oración. No está pidiendo nada. La Biblia habla de varias repeticiones. Está hablando con Dios. Está diciendo que Dios le va a escuchar, aunque diga 3 palabras o diga 1000 palabras, pero con 3 o 4 o 5 frases sería suficiente para decirle a Dios lo que siento delante de Él. No tengo que alabar, no tengo que decir nada. Tengo que decir lo que es justo, nada más. Tengo que confesarle a Dios en una forma apropiada. Yo no creo que este hombre subió al templo y voy a ir a orar. Yo creo que él está tan lejos por la vergüenza. No podría estar tan cerca de él. No, está lejos. Está lejos. ¿Está lejos de Dios? Sí. Y está lejos de la gente, porque no lo quiere. Podría haber una persona que refleje tanto mejor que a un pecador como nosotros. Y dice el versículo, dice que estaba diciendo que esta oración es una oración realmente justa de un injusto que está desesperado. La oración que Dios espera es la oración de un desesperado, de una persona desesperada. ¿Usted ha orado alguna vez de una forma tal? No tiene que estar horas. Estamos hablando un poco del libro con todo hermano, pero hermano, un poquito por la única persona. Yo le está diciendo que ya es libro de 50 años atrás o de 60 años atrás que están en mi biblioteca, pero que ya no los miro, ya no los leo. Uno va cambiando a través del tiempo. Y recuerdo haber leído historia, biografía de hombres de oración que pasaban horas, 3 horas. Y yo dije, ¿cómo pueden pasar tanto tiempo en oración, 3 horas? ¿Qué le digo a Dios en 3 horas? Tendré que estar repitiendo más y más cosas. No estoy diciendo que no ore largo, pero no lo haga en público. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, ore largo en casa, que usted quiera. Pero aprendamos a orar. Aprendamos a orar. Me incluyo. ¿Qué le digo al Señor? ¿Qué está pensando Él? ¿Qué estoy pensando yo? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Qué es lo que Dios quiere oír de mí? Así
aun cuando no dé tantos detalles, quiero decirle que es una historia preciosa, que la usamos para predicar el Evangelio, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez se enseñó algo de esta palabra, pero la usamos para predicar. Para decirle, no sea falso. Si empezamos a tirar y a acusar a todo el mundo, a lo mejor de fariseos, sin conocer el corazón de Cristo. Las acusaciones pueden ser muy injustas y generalmente son equivocadas, porque yo veo caras, como dice el dicho, ¿cómo dice el dicho? Se ven caras, pero no corazón. Qué bueno que no vea mi corazón. Bueno, si lo ven, lo van a encontrar medio extraño, con cicatrices, etcétera. De su operación, 17 años ya. ¿Cómo pasó el tiempo? Pero no nos referimos a eso. Nos referimos a la persona interior, a la persona propiamente. Entonces, tengo que repetir o no repetir, sino que volver atrás en alguna cosa. Este hombre está convencido. Eso es lo primero. Esa es la palabra aquí. El Señor contó esta palabra a algunos de ellos que confiaban en sí mismos o estaban convencidos, absolutamente convencidos. Tenían tanta confianza que la vida que llevaban era una vida absolutamente aprobada por Dios. Su vida es aprobada por Dios. Mi vida está siendo aprobada por Dios. No sé, usted podrá analizar su propia vida. Muy bien. El fariseo, un par de cosas más. Este fariseo que se pone en pie, dice, comenzó a orar estas cosas para sí, dice esta traducción. Para sí. Dios, te doy gracias. Te doy gracias que no soy como el resto. Nunca había leído una traducción como el resto de la humanidad. Aquí dice, no te doy gracias que no soy como los otros hombres, pero te doy gracias que no soy como el resto de la humanidad. Imagina, no soy como ellos. O sea, se está poniendo en un pedestal tan alto, ¿quién podría alcanzar? ¿Quién podría llegar a la altura de él? Y no soy como el resto de la humanidad, no, que son estafadores, que son injustos y que son adúlteros. Hay tres cosas. Ya las conoce usted, ¿verdad? Un estafador. No conocemos estafadores en nuestro país, ¿no? No hay. Me estafaron, dijo alguien, ¿verdad? Compré esto, mire, me estafaron. Hasta de repente la tienda una vez llegó algo y venía vacío adentro, venía con una caja. Bueno, la tienda dirá que fue un error. ¿Ah? Quizás alguien, pero estafas se cometen de todo tipo, hay de todo estilo las estafas. El vocablo que está en nuestra Reina Valera es ladrones, y esos son los estafadores, aprovechándose de los demás. Injusto es el otro que clase de hombre que existen y que el fariseo dice, yo no soy. Yo no soy un estafador, yo no soy injusto y yo no soy un adúltero. Estos tres. Y yo creo que quizá la mayoría de nosotros podríamos decir lo mismo. No soy un estafador. Me parece que no me he robado a nadie. Creo que no. No soy un estafador. Injusto. Ahí me cuesta un poco más. Porque tal vez he sido injusto. Tal vez con mis hijos, con alguno de ellos. Tal vez con mi esposa. En algún trato. A veces hemos sido injustos. Tal vez con los hermanos. En un trato. En alguna cosa. No he actuado con justicia.
En ese sentido, puede ser. Y adúltero, bueno, creo que ustedes estarán de acuerdo que la cantidad de adúltero ha crecido. Va creciendo, ¿verdad? Y quizás todas estas cosas van a ir creciendo. Cada día hay más estafadores, cada día hay más injustos y cada día hay más adúlteros. Solo se nombran estos tres, pero la lista es inmensamente larga. Este hombre está contento, está orgulloso, satisfecho de sí mismo. No sé si se ha hecho un profundo examen. Lo más probable para llegar a esto, hermanos y amigos, para llegar a esto, es necesario compararse, ¿verdad? ¿Con quién me comparo? ¿Con un compañero de trabajo? ¿A mí? ¿O dentro de una asamblea me comparo con otros hermanos? No hay alguien más fiel como yo, dirá. Eso es como compararse, ¿verdad? Quizás ese tipo de comparación siempre me paro ahora, siempre. Entonces yo creo que estamos a veces como en el límite de parecernos un poco al fariseo, sobre todo en el aspecto así llamado religioso, de las cosas que hago. Y no solo las hago, sino que las hago mejor. Mire, cuesta luchar contra eso. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe y está hablando de los ancianos, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en descrédito, envaneciéndose. Y hay una persona que con un mínimo de experiencia o conocimiento llega a ocupar cierto nivel dentro de una congregación X y mira hacia los demás y se compara y dice, oh, creo que soy el mejor. Creo que soy el mejor. ¿Usted ha conocido personas así? Es lo más triste que le puede pasar a la iglesia. Es una de las cosas más tristes que más lágrimas puede provocar. Hermanos, que el Señor nos ayude a ubicarnos, a ubicarnos en su debido dimensión. Que no tengo que hablar de mí mismo, sino que los demás verán el trabajo que usted haga. Y si alguien le palmotea un poco la espalda, le dice que buen, excelente mensaje. Nunca había escuchado un mensaje a ese nivel. Y usted se fue, si mide 1,70 m, usted se fue de 1,90 m. Eso no hace daño. Eso hace daño. Cuando no sabemos apreciar, ¿no es cierto? Cuando alguien quiere animarnos, tal vez, con algún tipo de palabra así, para animarnos, para que sigamos creciendo, para que sigamos estudiando, para que sigamos preocupándonos. Y entonces el fariseo dijo al Señor en esta historia, incluso termina diciendo, ni tampoco soy como este cobrador de impuestos. Es despreciado. ¿Con quién está hablando él? ¿A quién pretende estar diciéndole? A Dios. ¿Se da cuenta de la gravedad de lo que está haciendo? Le está diciendo a Dios. Ni siquiera soy como este despreciable hombre, estafador. Este sí que es estafador. Yo no soy como él, Señor. Mire, una persona así, ¿sabe quién es el primer dañado? El mismo. Él se está dañando a sí mismo.
Él está dañando su corazón. Él está dañando su mente. No solo se está dañando a sí mismo, sino daña su entorno. Daña su entorno. Si es casado, le diría a su mujer, ¿sabe? No hay nadie como yo. Hermano, tienes que sacarte la lotería casado. Te veían varias. Tampoco se lo hacen. Yo no conozco su vida. Mi matrimonio como Juan y yo. Solamente le puedo decir, pero tampoco me está prohibido decir lo que mi mujer piensa de mí, hermano, ¿verdad? Pero si le pregunto a ella, uff, no. Viene muy de cerca, me dice, hermanos, no sean fariseos realmente. Yo dice, yo sé que no lo somos, pero lo que quiero decirle, transmitirle de alguna manera es, alejémonos de cualquier vestigio de vanidad, de orgullo, es lo peor. Es una buena madre, sus hijos lo van a apreciar por siempre. Es un buen hijo, como dice la Escritura, y entonces sus padres van a estar, también se van a agradecer y van a orar por ustedes, cada día lo hacen. ¿Está contento en su iglesia? Ore por ella, ore por todos sus hermanos. Es la vida que tenemos que hacer. Pero despreciar a los demás, porque no son como nosotros, porque piensan diferente a nosotros, porque nosotros hacemos cosas que ellos no harían, pero mire lo que está haciendo. No lo esperaba. Debo terminar, ¿no es cierto? Es que el reloj no lo veo. Esa es la excusa. Mauricio dice está bien. Muy bien. Ya le diré por no le diré por qué. Termino con este amado hombre. Puedo decir amado hombre, ¿verdad? Amo a este hombre. No es fácil, ¿sabes? No es fácil lo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque se está exponiendo. Porque se está sacando todas las caretas. Porque queda como desnudo, diríamos, en un sentido, porque queda absolutamente expuesto. Porque él no usa de palabras especiales, no. Él es él. Así soy. ¿Soy malo? Sí. ¿Soy un estafador? Sí. ¿He cobrado de más? Sí. ¿Hago un trabajo sucio para Israel? Sí. No soy un buen hombre. Mire, lo dice de esta manera. Dice el versículo 7, perdón, está retrocediendo. No hace publicano o cobrador de impuestos estando lejos. Mire, ya partiendo por ahí, está lejos. No quiere ponerse, tal vez tiene vergüenza. Puede ser. Estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Así oraban. No quiere alzar los ojos al cielo. Se siente tan indigno. No tiene nada. Ha escuchado al fariseo. Podría darme una poca cosa a mí. Yo no tengo nada que él tiene. No soy como él. Él es bueno. Yo soy malo. En realidad, Señor, no tengo nada que hacer. Nada. Y además, por el tipo de vida que he llevado, por mi carácter, por mi forma de ser, etcétera, etcétera, por vivir más para mí, siento vergüenza de levantar mis ojos al cielo y hablar contigo. No, ni siquiera me atrevo a decirte que tú ya sabes en realidad. Y dice el versículo
que estoy leyendo el 13, más el publicando estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Mire, no quiere alzarlo, sino que, dice él, sino que se golpeaba el pecho, lo que dije un poco antes, pero es una señal de confusión de cuán triste está. Y esto es lo único que dice. Yo dije que el fariseo no está pidiendo nada. ¿Verdad que no pidió nada? Pero este pide. Él está orando. Aun cuando esté cabeza agachada y no se atreva a acercarse al cielo, aun cuando esté lejos de la demás que está orando al Señor en voz alta ahí, en espera de los sacrificios, seguramente Él está lejos. No se atreve a alzar los ojos al cielo, golpea su pecho, en señal tal vez de contrición, de pena, en fin. Y esto es lo que dice. Dios, me gusta esta traducción. Dios, haz propiciación para mí, el pecador. Haz propiciación por mí, el pecador. Eso fue todo. ¿Cuánto tiene esa frase? Pero lo dijo todo. Porque creo que necesitaba él un sacrificio. Él necesitaba un sacrificio. Él no podía ofrecerle nada a Dios. Y si está en el templo y está por ahí cerca del altar de los sacrificios, y si están ofreciendo sacrificio tras sacrificio, o hay una hora para el sacrificio de la propiciación, tal vez sus ojos estén clavados allí, y él está diciendo, Señor, Señor, haz tú una propiciación. Lo que él no sabe es que más adelante, sí que la historia, no sé en qué momento ocurre, pero en un momento dado Dios hará propiciación. La misma propiciación nuestra ocurrió hace 2000 años. Un cordero que muere por nosotros. Dios es propicio por nosotros. Haz propiciación por mí, Señor, que tú hagas el sacrificio. Yo no puedo. Yo no puedo ofrecerte nada. No puedo darte nada porque soy pecador. Yo soy pecador. Haz propiciación por mí, el pecador. Yo soy el pecador. Yo soy el que necesita perdón. Yo necesito perdón. Eso lo está haciendo. Y el Señor dijo que en realidad estos dos hombres, el que fue realmente justificado por Dios, declarado justo, que es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, que Dios nos ha declarado justo a causa de la propiciación de Cristo. Él muere por nuestros pecados. Él es el sacrificio. No son obras. No es como nos sintamos. No es lo que pensemos, sino que es lo que al leer las escrituras o al escuchar el Evangelio, al escuchar la gracia de Dios que se manifiesta. Alguien dijo que, no sé si debo repetirlo, pero lo leí en dos comentarios diferentes, que la gracia de Dios es escandalosa. Nunca había visto, no sé si alguien había leído esa frase, la gracia de Dios. ¿Por qué? Sí, porque la gracia de Dios abraza a pecadores inmundos, con una sociedad que no tiene límites, que ni nosotros mismos nos damos cuenta cuán sucio es nuestro corazón. Pero hay propiciación por nuestros pecados. Cristo lo llevó en la cruz y Él sufrió por ellos allí en la cruz del Calvario. El Señor
Me habría encantado pasar más tiempo con esta palabra. La encontré más preciosa que nunca en este par de días después del viaje, pero no tuve más tiempo. Me encanta. Pero está bien, no vi. Bueno, pues, señor.